No sé en qué momento nos separamos, y les juro que, hasta el día de hoy, no comprendo cómo sucedió. De repente nuestras linternas se apagaron y no volvieron a funcionar nunca más, dejándonos envuelto en esa tétrica oscuridad que rodeaba aquel viejo cementerio. A los pocos segundos del fallo de nuestras linternas, dejé de oír la voz de Angelo, haciendo así que la turbia soledad del entorno me causara un desconcertante escalofrío. Tardé varios minutos merodeando en esa oscuridad, caminando a tientas sin dejar de llamar a mi amigo, quien aún no me daba respuesta. Cuando al fin pude volver a oír su voz, una mezcla de alivio y terror me invadió, ya que fue un grito de horror el que resonó en el macabro espacio. Como sea, y sin dudarlo ni un segundo me lancé a correr hacia esa dirección. Me tropecé y caí en más de una ocasión, pero finalmente logré llegar hasta él. Y lo que presenciaron mis ojos en ese sitio marcó mi vida para siempre en un traumático pavor. Mi nombre es Rafael Suárez. Soy argentino pero mexicano de corazón, ya que este hermoso país me adoptó cuando me mudé aquí, siendo ya más de una década que estoy instalado. Ángelo es mi amigo, hermano de alma, quien junto a su esposa e hijos me convirtieron en parte de la familia. La historia que les estoy narrando en estos momentos nos sucedió hace ya unos 6 años más o menos, cuando en una oportunidad en la que quisimos festejar el cumpleaños número 12 de uno de los hijos de mi amigo, viajamos a un pueblo al cual no puedo mencionar por respeto a ellos, y porque los acontecimientos ocurridos fueron los más aterradores de mi existencia, mismos que aún me provocan escalofríos recordar. De antemano les cuento que yo no conocía esa parte de su familia todavía. Era la familia paterna de Angelo, y desde hacía ya bastante tiempo que querían visitarlos después de varios años, y nada mejor que aprovechar esa oportunidad para viajar hasta allá y celebrar el cumpleaños del ya mencionado hijo. Estamos radicados en San Mateo Atenco. El pueblo estaba a una distancia de casi 20 horas en carro, así que nos esperaba un largo viaje. Angelo tiene una camioneta bastante amplia, así que entramos todos en el vehículo, 3 adultos y 3 niños en total. Sobre el viaje no puedo aportar nada, solo les diré que los paisajes hermosos que contemplé en ese trayecto fueron los que más conservo en mis recuerdos agraciados. Pero por supuesto, hasta ese entonces ni siquiera pasó por mi mente que todo se convertiría en una drástica historia de terror al llegar. Recién íbamos viajando 7 horas cuando le llegó un mensaje a mi amigo, dándole esa triste noticia. Su madre acababa de fallecer de un infarto fulminante que apagó su existencia para siempre. Creo que no hace falta narrarles cómo fueron las horas posteriores. Mi querido amigo Angelo no paraba de llorar frente al volante, por lo que le exigí que me dejara conducir a mí a partir de entonces. También su esposa lloraba, ya que siempre tuvo una muy buena relación con su ahora fallecida suegra. Y en cuanto a los niños, no tengo palabras para describirles el estado emocional en el que se encontraban. Al llegar, todo el ambiente era de pura tristeza y dolor. Ya habían comenzado con los preparativos para el posterior funeral. Ahí vi por primera vez a los hermanos de mi amigo y sus respectivos hijos, siendo uno de estos últimos los que llamó poderosamente mi atención. Él se llamaba Samuel, un adolescente de 18 años, joven introvertido cuya conducta se diferenciaba claramente de sus hermanos y primos, de casi la misma edad. A lo que me refiero es que Samuel no lloraba como los demás, totalmente lo contrario. Por momentos lo veía sonreír sentado en una vieja silla en la esquina de la sala, preguntando a cada rato cuándo llegaría a la casa el cadáver de su abuela,
ya que estaba ansioso por verla. En esos momentos no quise juzgarlo, mucho menos cuando me dijeron que él era el nieto preferido de la difunta. Por otro lado, estoy seguro que ya están al tanto que cada persona vive su propio duelo de manera distinta. Pero en verdad, Samuel adoptaba una actitud que nunca antes había visto. Cuando se estaba llevando a cabo el funeral, en medio de llantos y gritos desgarradores a causa de la tristeza, ese llamativo joven no borró su sonrisa en ningún momento, la cual se hizo mucho más evidente cuando por fin vio el cadáver. En un momento dado noté que mi amigo Angelo mostró incomodidad ante esa actitud de su sobrino. Vi cuando se acercó a él para murmurarle algo. Nunca supe qué le dijo porque ni siquiera me atrevía a averiguarlo, pero sea lo que sea que le haya dicho, no sirvió de nada, porque Samuel persistió con su conducta burlona. En total nos quedamos 8 días en esa casa, misma que estaba rodeada de montes, un poco alejada del pueblo en sí, y fue al segundo cuando ocurrió el hecho macabro en el cual da inicio mi relato. La casa es enorme. Cada quien teníamos nuestras propias habitaciones para descansar. Esto fue un punto clave por el que nadie notó cuando Samuel salió. Asimismo, sospechando que fue durante la madrugada cuando lo hizo, cuando todos dormíamos. Al despertar y notar su ausencia, la familia se apresuró a salir en su búsqueda, momento en el que fui testigo del primer evento peculiar. El padre de Samuel, es decir, el hermano de Angelo, optó por ir directamente hacia el cementerio, como si ya supiera que ahí encontraría a su hijo. Grande fue la sorpresa de nuestra parte cuando, en efecto, ahí se encontraba el joven. Pero el escenario que contemplé me convenció de que ese muchacho tenía un serio problema, el cual fue a la vez espeluznante. Estaba sentado frente a la tumba de su abuela, observando fijamente la lápida con esa misma tétrica sonrisa burlona. Pero fue ver las velas encendidas lo que me hizo erizar la piel, pues éstas eran negras, como de esas con las que se hacen trabajos de brujería, y al ver extraños garabatos sobre la tierra, ya no tuve dudas de que se trataba de algo diabólico. El padre del joven se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo, tal cual un padre que castiga a su hijo. Juro que, tanto la madre como los demás mayores, tuvieron que sujetarlo o si no hubiera ocurrido otra tragedia. Una vez de regreso a la casa nadie dijo nada, ni una sola palabra al respecto, como si no fuera necesario cuestionar al siniestro muchacho por su acto, dándome a entender que ya todos sabían el motivo. Solo Angelo, su esposa y yo quedamos desconcertados, siendo entonces que ya no pude controlar mi ignorancia y me atreví a preguntarle qué diablos acabábamos de ver. Como me lo esperaba, él dijo no saberlo, pero con una voz cargada de enojo y a la vez de temor, me dijo que ya mejor era hora de marcharnos de ese lugar. Horas después, yo ya me encontraba en la habitación armando mi maleta, cuando la confusión volvió a invadirme al ver a mi amigo ingresar para decirme que nos íbamos a quedar por unos días más. Me había dado cuenta que él se reunió con sus hermanos y cuñadas para hablar en privado, pero jamás imaginé que terminaría cambiando de opinión. Por supuesto que no reproché nada. Había ido ahí para acompañarlo y no podía contradecirlo. Mas, sin embargo, noté en el rostro de su esposa que también ella parecía no estar mucho de acuerdo con seguir quedándose en esa casa. Pero al igual que yo, no cuestionó absolutamente nada. Durante la madrugada siguiente aconteció algo similar, con la diferencia de que no solo Samuel había desaparecido, sino también su hermano menor, un niño de apenas 4 años.
Al parecer, sus padres sospechaban que eso sucedería, pero no fueron tan atentos como para evitarlo. Apenas notaron la ausencia, nos dieron aviso y todos los mayores partimos rumbo al cementerio. Ahí encontramos al pequeño solo, tendido e inconsciente a un costado de la tumba. La tierra estaba removida como si alguien hubiera tratado de cavar la tumba, y a pesar de que no hallamos a Samuel, apenas pasaron unos pocos minutos para darnos cuenta que en realidad ese pequeño no estaba solo. Fue uno de los hermanos de Angelo quien lo vio, y con gritos e insultos nos hizo saber de esa infernal y bestial presencia. Les prometo que todavía se me congela la sangre cuando lo vi. Estaba posado sobre un añejo mausoleo a unos metros de la tumba. Al principio no pude verlo con claridad, por lo que pensé que se trataba de algún animal salvaje. Pero cuando dirigieron las luces de las linternas hacia ese sector, quedé atónito al reconocer lo que era. Y no, ese no era un animal, al menos no uno de este mundo. Era una bestia casi de forma humana lo que había sobre esa cima. Estaba de cuclillas con sus brazos en el medio, apoyando las palmas de las manos sobre la superficie, tal cual esas tétricas gárgolas que adornan las cimas de algunos antiguos y enormes templos sagrados. Pelos negros cubrían sus brazos y piernas, contrastando unas grisáceas garras afiladas con las que culminaban sus largos y deformes dedos. Su cabeza era casi calva, de cuyo costado sobresalían unas enormes y puntiagudas orejas como las de un murciélago. Unos curvados colmillos se asomaban de lo que se asemejaba a una boca humana, pero sin lugar a dudas fue ver sus ojos lo que más me paralizó del miedo, pues estos eran enormes y rojos como el vivo fuego. Reaccionó a unos escasos segundos luego de que iluminaran su monstruosa figura, y dando un salto, el cual hizo temblar la estructura sobre la que posaba, desapareció de nuestras vistas perdiéndose en la oscuridad a una velocidad inexplicable. Estuvimos como unos 40 minutos más buscando a Samuel en ese cementerio, pero no logramos encontrarlo. Sus padres propusieron que volviéramos a la casa por si las dudas regresó, y ahí estaba él, durmiendo plácidamente. El joven fue golpeado otra vez, nada más que ahora por su propia madre, quien entre lágrimas le preguntaba a gritos a dónde se había ido. Él se defendió diciendo que tan solo fue al baño y por esa razón no lo vieron en su habitación cuando lo buscaron, y luego de eso acabaron con la golpiza. En la madrugada siguiente no sucedió nada, quizás porque ahora sus progenitores velaron la noche entera para cuidarlos, en especial al pequeño, quien aseguraba no recordar absolutamente nada de lo que le había ocurrido. Poco después se llevó a cabo el episodio más aterrador de todos. Me acuerdo que esa noche posaba en lo alto del firmamento una enorme luna llena, pero era la luz que emanaba lo que más me cautivó. Esta era tan clara que iluminaba todo el entorno, de tal manera que podía ver a la perfección lo que había al otro lado de mi ventana. El grito de espanto de su madre nos hizo saber que su hijo Samuel había desaparecido una vez más, y en cuestión de minutos ya corríamos hacia ese cementerio. Aquí sucedió el otro fenómeno que me dejó pasmado, pues de repente unas negras nubes cubrieron el nocturno cielo estrellado cubriendo la luna, como si hasta la misma naturaleza confabulara con tal turbio evento. De repente todo se volvió oscuro y macabro, por lo que nos vimos obligados a encender las linternas que, por fortuna, llevamos también en esa oportunidad. Solo los hombres adultos salimos. Las mujeres se quedaron a cuidar a los niños, quienes no paraban de llorar. Esto debido a la situación que provocó los gritos de la mujer, esos que lograron despertar a todos.
Ahora el padre de Samuel se armó con un machete, oxidado pero con un filo amenazador. Les juro que sentí miedo, no solo porque cargaba consigo esa arma, sino que, al haber sido testigo de la brutal paliza que había dado a su propio hijo, se me estremecía el alma al pensar que lo usaría sobre él. Ya estando en el lugar fue cuando nos separamos para buscar a Samuel. Yo corrí junto a mi amigo y ocurrió lo que les narré al principio del relato. No encontraron al joven por ningún lado. Eso a pesar de que la luna llena volvió a iluminar el entorno con su luz. Pero cuando esa misma espectral criatura fue descubierta, comprendí que el machete era para usarla contra esta, y les juro que la situación en la que la hallaron fue lo más horripilante y asqueroso que ruego a Dios no volver a ver jamás. El grito de Ángelo me condujo hasta la tumba de su madre, la que ahora estaba vacía. La tierra había sido removida en su totalidad y no se encontraba el cadáver. Este se hallaba a unos metros más allá, momento en el que estaba siendo devorado justamente por ese demonio. Los otros no demoraron en llegar, y no tengo dudas que fue agua bendita lo que le arrojaron a ese ser. Y siendo justamente los hermanos de mi amigo quienes lo enfrentaron como si no temieran a nada, aunque para mí era como ver que estuvieran peleando contra el mismísimo innombrable. Una vez que el agua cayó sobre su cuerpo, esa criatura empezó a revolcarse de dolor sobre el suelo, como si el líquido elemento quemara su deforme y monstruosa piel. Fue entonces cuando sucedió aquello que me dejó paralizado nuevamente, pues con un movimiento veloz, quien estaba armado con el machete, logró acertarle en una de las manos de la bestia. El alarido que lanzó hizo eco en todo el lugar, y pese al sufrimiento que expresaba la bestia, logró escapar de sus verdugos. Tan solo fue esa mano seccionada lo que quedó sobre el suelo, derramando una espesa sangre a la vez que, frente a mis desorbitados ojos, presencié estupefacto cómo lentamente se iba convirtiendo en la mano de un ser humano. Durante el camino de regreso, yo iba enmudecido. Mi amigo tan solo se limitó a decirme que me tranquilizara, que ya todo había acabado y que nos iríamos al amanecer. Cuando estuvimos en la casa, aún faltaba Samuel, misma condición la de su madre. Nadie preguntó nada, cada quien regresaron a sus respectivas habitaciones, luego de terminar de consolar a los niños. Ya siendo de día, Ángelo cumplió su promesa, cargamos nuestras cosas y nos marchamos de ahí. Volví a verlo después de varias semanas. Sinceramente me daba miedo hacerlo, porque sabía que al verlo, regresaría todos esos momentos aterradores a mi mente. Pero no, por suerte se habló de ese tema como si jamás hubiera pasado, lo que me ayudó a volver a tener confianza y continuar mi vida como siempre. Hasta que 2 años después comprendí todo, en una de las visitas que hice a la casa de mi amigo, y les prometo que hasta el día de hoy me arrepiento de haber ido esa tarde. Los hijos de Ángelo jugaban en la sala, mientras que nosotros platicábamos a gusto en el comedor. De repente uno de los infantes llegó hacia nosotros corriendo con un álbum de fotografías, acusando frente a su madre que uno de sus hermanos se lo quería quitar. Los padres se apresuraron a quitárselo a la vez que lo regañaron por haberlo tomado sin permiso. Obviamente querían ocultarlo, pero una de las fotografías que cayó accidentalmente justo a mis pies me permitió conocer la sórdida verdad. En esa fotografía reconocí que posaban los familiares. Me refiero a esos con los que padecí aquella turbia experiencia. Entre ellos estaba Samuel ya más crecido, y con sumo espanto vi que le faltaba una mano. No sé cómo habrá terminado aquella hórrida noche,
Supongo que ocultaron a Samuel para que yo no lo viera y por eso también faltaba su madre. Creo que ya me están entendiendo. Todo lo sucedido en esas noches siempre se trató de Samuel. ¿Alguna vez escucharon hablar de nahuales? No sé qué clase de relación habrá existido entre ese joven con su difunta abuela, pero lo que hizo fue lo más inexplicable y repugnante que mi cerebro aún no puede digerir. Asimismo, se me eriza la piel al pensar lo que le hubiera pasado al niño de 4 años si nosotros no llegábamos a tiempo al cementerio aquella madrugada. Lo único que sé es que la imagen de esa mano volviéndose inhumana dejó marcada de terror mi mente, como de seguro ahora lo está aquel maldito cementerio. Querida comunidad, espero que esta entrega les haya gustado. Es un honor para mí pasar un buen rato con ustedes. Muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido. Me encanta leer sus experiencias y conocernos un poco más. Si el video les gustó, por favor no duden en compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Inframundo Relatos.